Buenas tardes a todas y a todos. Le damos la bienvenida a este episodio especial del podcast. Hoy nos sumergimos en un viaje hacia los siglos XIX y XX para pensar los inicios del Estado Nacional argentino y el nacimiento del sistema educativo. La pregunta que guiará este encuentro es, ¿el sistema educativo nació para incluir a todos o para formar un tipo de ciudadano único, homogéneo y funcional a un modelo de sociedad? Desde la perspectiva liberal del siglo XIX, la educación era vista como una herramienta fundamental para construir la nación. Después de la independencia y los conflictos internos, era urgente formar ciudadanos conscientes, productivos y patrióticos. La Ley 1420 fue una piedra angular de este proyecto. Estableció una educación laica, gratuita y obligatoria. Eso permitió que la escuela se convirtiera en el espacio de formación de una identidad nacional unificada. El sujeto de la educación era el niño que se convertiría en ciudadano, un sujeto racional, autónomo, preparado para la vida en sociedad. Se buscaba homogeneizar en valores y conocimientos, pero con la intención de lograr la igualdad. El Estado se transformó en el gran educador, como plantea Oslak. Fue a través de la institución como la escuela, el censo y el ejército, que se construyó la noción de un Estado soberano y moderno. También podemos hablar sobre la homogeneización como forma de control social, porque aunque el objetivo declarado era lograr la igualdad, también se puede señalar como que la educación funcionó como un dispositivo de control. Al imponer una cultura común, se excluyeron otras formas de saber y de vivir. Por ejemplo, se marginaron las lenguas indigentes y las tradicionales populares, que no eran vistas como compatibles con el proyecto de nación moderna. Desde la perspectiva liberal, la educación no solo formaba ciudadanos, sino que también era vista como una herramienta de civilización. En este sentido, se intentaba moralizar y disciplinar a las poblaciones consideradas bárbaras, en especial en zonas rurales o en los márgenes del territorio nacional. Esto se vincula con el pensamiento de Sarmiento y su oposición entre civilización y barbarie. También podemos hablar sobre la educación como integración cultural, donde la escuela fue clave para integrar a las olas de inmigrantes que llegaban al país, a través del idioma, los contenidos y los símbolos patrios. Se buscaba que adoptaran una identidad nacional argentina, muchas veces dejando de lado sus culturas de origen. Esto ayudó a consolidar una cultura hegemónica, criolla y urbana. Sin embargo, desde una mirada crítica contemporánea, debemos preguntarnos, ¿qué se escondía detrás de esa idea de igualdad? Como plantea Pablo Pinau, en la escuela como máquina de educar, el sistema educativo fue eficaz porque sirvió a los intereses de la sociedad que necesitaba orden y obediencia. La escuela triunfó porque creó una sujeta funcional al proyecto de Estado Nacional, más que un sujeto libre o crítico. El ideal de homogeneidad muchas veces implicó exclusión. La escuela no fue lo mismo lugar para todos. Los niños de las clases trabajadoras, los pueblos originarios y las mujeres recibieron una educación limitada, moralista o directamente ausente. El Estado formó ciudadanos, sí, pero también disciplinó cuerpos, silencios y culturas. También le podemos agregar la invisibilización de saberes alternativos. La escuela moderna negó o desvalorizó otros saberes, los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, las lenguas no oficiales, los modos de vida rurales o comunitarios, se impuso una cultura legítima y se tachó al resto de inculto o atrasado. También la meritocracia como justificación de la desigualdad. Se promovió la idea de que el esfuerzo individual bastaba para acceder socialmente, ocultando las desigualdades estructurales de partida. ¿Qué mérito puede tener alguien que logra estudiar si otro nunca tuvo acceso o tuvo que abandonar para trabajar? También está el género y la educación, donde las mujeres fueron históricamente relegadas a roles secundarios dentro del sistema educativo. Se las formaba para ser madres, esposas o maestras, reforzando estereotipos de género en lugar de cuestionarlos. El Estado tomara la educación como responsabilidad propia. La Iglesia fue la institución encargada de educar en valores, moral, conocimiento. Las escuelas coloniales organizadas por jesuitas y franciscanos buscaban formar buenas personas y buenos cristianos. La separación de la Iglesia y Estado, impulsada por la Ley 1420, supuso una pérdida de ese rol espiritual. ¿Puede haber una educación sin valores trascendentes? La,
La educación debería servir para formar sujetos íntegros, no solo trabajadores o ciudadanos obedientes. La laicidad en muchos casos dejó un vacío que el Estado llenó con una moral cívica, pero fría, funcional. En ese contexto, el rol de la mujer quedó limitado. Era vista como transmisora de valores en el hogar, no como protagonista de la educación formal. El rol de la mujer en el sistema educativo nació en la marginalidad. No era sujeto educable, sino reproductora de valores en el hogar. Con el tiempo, el magisterio se convirtió en uno de los pocos espacios laborales accesibles, pero bajo la mirada controladora del Estado. Las mujeres eran educadas para ser buenas esposas y madres. No se buscaba emanciparlas, sino subordinarlas al orden patriarcal. Muestra cómo el currículum escolar sirvió para normalizar roles de género. Las maestras debían ser angelicales, discretas y obedientes. El acceso al conocimiento era restringido. Recién con la democracia y el feminismo se comenzó a cuestionar esta situación. Hoy educar en igualdad es un desafío que implica revisar las bases patriarcales sobre las que se construyó nuestro sistema. Y como conclusión final, tenemos que a lo largo de este recorrido debatimos desde distintos lugares sobre el nacimiento del Estado Nacional Argentino y la escuela moderna. Vimos cómo la educación fue pensada como herramienta de inclusión, pero también como dispositivo de control. Hablamos de los sujetos educables, el lugar de la mujer, el de la iglesia, del Estado, del cuerpo y de la disciplina. Hoy seguimos en un sistema que arrastra lógicas del siglo XIX. Educar en democracia implica revisar críticamente esas bases, preguntarnos a quién incluye y a quién deja afuera la escuela y sobre todo construir un sistema más justo, más abierto y más humano. Bueno, esto es todo. Gracias por escucharnos. Buenas, en esta segunda edición del podcast vamos a estar realizando un debate con la información brindada anteriormente. Para mí el sistema educativo fue pensado para incluir, pero a través de la homogeneización cultural. Después de la independencia, la Argentina fue un país más dividido, con provincias desconectadas y poblaciones con poca instrucción. Era necesario formar un pueblo ilustrado capaz de sostener la democracia y el progreso. También la educación debía unirnos bajo una misma lengua, valores republicanos y también amor a la patria. Por eso se impuso la ley 1420, que fue la que permitió formar ciudadanos modernos y racionales. Puede que haya habido una unificación cultural, pero fue en nombre del bien común y de la igualdad. Algo que yo le puedo agregar es que la educación nació con una intención inclusiva, pero con limitaciones históricas, se podría decir que sociales, porque pero hoy se deben superar, por así decir. Algo que más, que también puedo incluirlo a eso es que es cierto que el sistema educativo permitió los avances como el acceso al conocimiento, la movilidad social y la construcción de una identidad nacional. Pero también es cierto que lo hizo desde una mirada centralista y homogénea, que no contempló las diversidades culturales eh, ni las territoriales. No podemos juzgarlo solo con criterios actuales, pero sí debemos asumir que hoy tenemos el desafío de transformar las escuelas en un espacio verdaderamente inclusivo, donde todas las voces tengan un lugar y se escuchen y sean valoradas. Se impuso una cultura hegemónica, marginando otros saberes, otras lenguas y otras identidades. El sujeto educable era uno solo, racional, disciplinado y obediente. Las diferencias culturales fueron borradas en nombre de la unidad nacional. Por lo tanto, no nació para incluir a todos, sino para normalizar a las personas según un patrón social útil para el poder. Bueno, como resumen de todo, puede ser como que nació con la intención de incluir, pero desde una visión limitada que debe ser revelada y transformada. Mira, prima. Para mí el sistema educativo nació como una herramienta de control más que como un espacio de inclusión real.